nuestra segunda entrevista de la mañana, sí, ahora es el diputado provincial por la UCR, Adrián Reche, quien está conectado ya con nosotros. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Le habla Kili Cortés en Dial Radio TV. Kili, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día a toda la audiencia, un gusto escucharlo. Bien, todo perfecto por este lado. Diputado, vamos directo al grano, ¿no? Vamos a ir directamente. Estamos, por supuesto, ya transitando los primeros momentos de esta semana, pero seguirá siendo parte de la agenda. Hablo de Portezuelo del Viento, y específicamente sobre algo que usted había presentado ya hace un tiempo atrás y presentó, y hablo de la caducidad de instancia, ¿no? Y que está relacionada justamente a esto que comentaba. Exacto, Kili. Bueno, el proyecto de caducidad de instancia está un poco vinculado a todo el efecto de la pandemia que ha generado en este cambio, en las nuevas normalidades que estamos viviendo, en el cambio de vida que hemos tenido que adaptarnos, y puntualmente se basa en que allá para el 16 de marzo, nuestra Suprema Corte de Justicia, en base al avance de la pandemia, decretó la no atención al público y la suspensión de todos los procedimientos, o sea, de todo el funcionamiento, mejor dicho, del Poder Judicial. Así, eso se dictó a través de una acordada, Kili, y después se fue postergando y posponiendo en el tiempo, transmitiendo esos efectos. Uh-huh. Hoy en día tenemos una especie de normalidad, una vuelta a normalidad, obviamente con una falta de personal que está eximido de prestar sus funciones en virtud de estar en todo el grupo de riesgo, y no tenemos el funcionamiento normal. Ante ello, lo que buscamos con ese proyecto fue evitar la caducidad de instancia. La caducidad de instancia, Kili, es una forma anormal de terminar un proceso judicial. Es decir, tenemos el sujeto A, que es el que hace un reclamo jurídico. Imagínate un accidente de tránsito, un trabajador que fue despedido y no cobró su indemnización y tiene que iniciar ese procedimiento, un consumidor que fue a un local comercial y compró un producto y le vino fallado y tiene que iniciar su reclamo pertinente. Uh-huh. Imagínate un sinfín de reclamos jurídicos y judiciales que tenemos diariamente en la vida normal de todos los ciudadanos. Entonces, siempre la forma normal de terminar ese proceso es que el juez dicte sentencia, indique que el trabajador tiene que cobrar tanta suma de dinero, que vos que tuviste un accidente se te repare todos los daños causados, bueno, etcétera. Entonces, esa es la forma normal de terminar un proceso judicial. La normal es cuando no se impulsa durante cierto tiempo un proceso judicial y la ley entiende que se abandonó ese proceso. Entonces, no se dicta justicia, sino que se termina el proceso sin, por ejemplo, que ese trabajador cobre su indemnización, sin que la persona que sufrió o que fue víctima de un accidente no pueda reparar los daños, etcétera. Entonces, ante esta situación de no haber podido los abogados, los procuradores, haber impulsado todos los procesos judiciales, la idea de este proyecto es que, como no fue culpa de los profesionales, y a modo de evitarles su responsabilidad tanto profesional frente al colegio de abogados y por una eventual mala praxis, y también que no se perdieran esos derechos por parte de las personas que están reclamando el servicio de justicia, la idea del proyecto es suspender durante todo este tiempo la posibilidad de que exista esa caducidad de instancia, es decir, que los procesos terminen porque no se vieron impulsados y no porque tuvieron una sentencia o una decisión del juez determinante del caso que se está reclamando. Entonces, en ese aspecto, busca ese proyecto evitar esta litigiosidad o estas chicanas, y que la persona que pueda reclamar el servicio de justicia efectivamente pueda tener y no se vea peligrado su proceso por el efecto de la pandemia que generó en uno de los poderes del Estado, que fue el Poder de Justicia, Kili. Exacto. Bien, es interesante lo que decís, ¿no? Porque generalmente, vos decías en una de las partes que es algo que sucede permanentemente con los ciudadanos, pero por allí el ciudadano deja esto en manos del abogado, pero claro, las leyes siguen funcionando, la justicia sigue funcionando realmente como es, y si no se ha tomado en cuenta esto que vos nos comentás, realmente es un problema. Sí, claro. Uno como bien decís vos, siempre confías en tu abogado. Claro.
y en este caso, por eso te decía que es importante, porque salvamos la responsabilidad de ese profesional que realmente, a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio que dictaron tanto el gobierno, las autoridades provinciales como las autoridades nacionales, que no pudo ir a tribunales, no pudo ir a su estudio, y después cuando podían moverse los abogados, el cliente tampoco podía concurrir, claro, porque no era un sujeto que estaba eximido de trasladarse, entonces capaz que no pudo firmar un escrito, capaz que no pudo concurrir a una audiencia. Entonces, en ese efecto y en esa confianza que le tiene el cliente, la idea es evitar estas cuestiones, evitar que por las picardías de una de las partes pretenda finalizar el proceso de una forma normal, liberándose de sus obligaciones, como te decía, ese empleador que no le pagó la indemnización o la persona que tuvo el accidente. Entonces, por eso es la importancia, porque uno descansa en su abogado y muchas veces no tiene noción de lo que puede ocurrir con las normas, no tiene noción de lo que puede ocurrir con las leyes, y muchas veces uno desestima o piensa que va por sus carriles normales, y bueno, ha tenido todas estas circunstancias que hay que tenerlas en cuenta y que muchas veces impidieron durante más de 90 días mover un expediente, básicamente. Diputado, hace unos más o menos 2 meses y algo estuvimos hablando nosotros aquí con quien está al frente, ¿no?, del Colegio de Abogados del sur de la provincia, y bueno, nos planteaban justamente esa necesidad de poder trabajar, de poder hacerlo de manera online o como sea, desde su casa o de alguna manera, para que no pasaran este tipo de cosas, por ejemplo, que pudieran seguir trabajando con algunos juicios o con algunas situaciones que tenían que ver con seguros o con juicios laborales, que eran muy pero muy de urgencia para el ciudadano, no solamente para el abogado. O sea, ellos no solamente pedían volver a trabajar, obviamente, pero también que no hubieran este tipo de acciones que lamentablemente, como ven, lo íbamos hablando, ¿no? Si uno no lo sabe, por allí puede llegar a haber alguno que dice, pucha, voy a aprovechar esto, y la verdad que lamentablemente no debería existir, ¿no? Pero lamentablemente existe. Exacto, sí, existe, Kili, y como decís vos, no teníamos, la justicia viene haciendo ese cambio hacia el proceso digital. Ya teníamos nosotros el expediente, que las publicaciones de los decretos por internet, o teníamos las notificaciones electrónicas, pero nos faltó este empujón que por ahí nos los vino a dar la pandemia, en poner en práctica la presentación de los escritos vía online. Bueno, al punto de tener algunas audiencias que son también utilizando las plataformas virtuales. Pero esto no fue de un momento a otro, sino que también llevó su proceso de adaptación, e incluso hoy todavía no está al 100% aceitado, bueno, y se va avanzando en eso, que la verdad que es una herramienta que va a dejar la pandemia, que va a ser ese cambio muy positivo para la justicia también, en cuanto a la posibilidad de avanzar con todos estos cambios y dar más seguridad también a los procesos, y más lo que uno busca es la celeridad también, que siempre ha sido ese cambio que se viene trabajando en todas las reformas, en las últimas reformas judiciales, que es buscar la celeridad, porque en definitiva lo que se tiene que dar es el servicio de justicia para el ciudadano el que lo está pidiendo. Entonces una justicia aplicable en 5, 6, 7 años, como eran los procesos antes, la verdad que no deja de ser justicia muchas veces. Entonces, va a ser positivo todos esos cambios que se están aplicando, pero bueno, falta todavía aceitarlo, porque como decíamos recién, Quilín, todavía hoy tenés mucho personal que está comprendido dentro de los grupos de riesgo, y por eso, bueno, el poco personal que está trabajando, la verdad que hace... hay que reconocerle el gran esfuerzo que están haciendo para poder llevar y no paralizar la justicia. Entonces, bueno, son herramientas que sirven para evitar que se frustren derechos que están reconocidos y que se tienen que reconocer, y que muchas veces por esa picardía, bueno, no se quieren cumplir. Bien, estamos hablando con el diputado provincial por la UCR, Adrián Reche. Hoy se va a estar realizando, si no me equivoco de fecha, creo que hoy es una especie de conferencia, una especie de foro donde van a estar justamente ustedes con diferentes concejales del sur de la provincia, también de la UCR, y han convocado al intendente de San Rafael, si no me equivoco. Efectivamente, Kili. Bueno, la idea es que mostremos la dirigencia unida en cuanto al reclamo
de este derecho que corresponde a Mendoza, que es un derecho que ya sabemos que tiene una larga historia, ¿no? Si nos ponemos a analizar lo que es la obra Por el suelo del viento, ya es una obra que viene siendo estudiada desde la época de la década del 50, ya con Juan Domingo Perón, ordenó él que se hicieran los primeros estudios. Después en la década del 70 ya hubo ese reconocimiento a través de las autoridades de las provincias donde transcurre el río Colorado, ¿no? Que es la cuenca del río Colorado, que eran que es actualmente Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, y ahí se formó ese comité interjurisdiccional para poder administrar el caudal de riego de ese río, de esa cuenca del río Colorado. Y en esa época, Kili, ya en ese acuerdo que se celebró, ya estaba contemplado, a través de un estudio que se mandó a realizar a la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos, ya estaba contemplado la construcción de Portezuelo del Viento. Es decir, ya en el 70 las partes, las provincias, incluida La Pampa, que hoy se niega rotundamente a avanzar con esta obra, ya estaba contemplado y aceptaban la construcción de Portezuelo del Viento por todos los beneficios que tiene. Después, bueno, nosotros con Arturo Lafalla, con ese reclamo que tuvimos por los daños que le causó la nación a la provincia por la promoción industrial, ese reclamo se patentizó en un acuerdo que hizo Cobos y Kirchner en el resarcimiento para Mendoza a través de esta obra, que con mucho tino decidieron hacer una obra y no recibir el dinero y gastarlo después en gasto corriente, sino en algo que efectivamente generara un montón de beneficios para Mendoza, la mano de obra de su construcción, el uso de las regalías, pero y no solamente para Mendoza, sino con un recurso mendocino generar también beneficios a todo el país, abastecer de energía eléctrica a todo el tendido, al troncal de energía eléctrica, a más de 150.000 viviendas, administrar el caudal hídrico del río Colorado, beneficiando hoy o combatiendo todos los efectos del cambio climático, porque esa regulación del caudal hídrico, hablando de un río nival que aumenta con los deshielos y disminuye en la época de invierno, nos permite mantener una normalidad durante todo el año y en toda la cuenca. Entonces, con un recurso o con una obra que va a estar realizada en Mendoza, también beneficias a todo el país. Entonces, hoy lo que queremos es mostrar toda la exigencia unida, mostrar que es un derecho que está reconocido para Mendoza, tanto desde lo jurídico, por su acuerdo, porque tienen que cumplir con los pagos, pero en lo técnico está todos los estudios que lo avalan, los estudios de impacto ambiental regional, efectuados por universidades del prestigio de la Universidad de La Plata, de la Universidad del Litoral. Entonces, hoy queremos que se cumpla con Mendoza, que frenemos cualquier tipo de atropello que tengamos contra los mendocinos, por más de que seamos de otro color político, que se cumpla con los acuerdos efectuados. Y hoy queremos mostrar toda la dirigencia unida en ese sentido, y por eso también es la invitación, no solamente al intendente, sino también a los legisladores y concejales del oficialismo, de San Rafael, del peronismo, que nos mostremos unidos en este reclamo que nos corresponde a los mendocinos, Kili. Bien, bueno, le agradecemos, diputado, por su tiempo, por haber estado conversando con nosotros, y estaremos en contacto nuevamente por temas similares seguramente. Sí, con gusto, Kili. Para mí es un placer poder estar en contacto con ustedes y poder transmitir también toda la labor que se hace de la Cámara de Diputados particularmente, y bueno, que siempre tratamos de generar algún beneficio para el ciudadano, y más en este contexto tan complicado como el que se nos ha presentado con la pandemia.